porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén, amén, amén. Así que preparémonos en espíritu para el tema que viene, que va a ser de una buena meditación. Amén. Ahora tenemos el nombre. El tema es, ¿por qué queréis perecer? ¿Por qué queréis perecer? Ahora con nuestro hermano Javier. ¿Por qué queréis perecer, Javier? Gracias. Este no lo voy a necesitar. Buenos días, feliz sábado para todos, que Dios los bendiga y feliz sábado a todas las personas que nos están escuchando a través del internet. Le damos gracias a Dios que aquí estamos dándole la honra y la gloria en su santo día, en este sábado glorioso. Somos el grupo de la escuela del Tercer Elías, Adventista del Séptimo Día, de Ministerio de Sostén Propio, tratando de colaborar, ¿verdad? Somos colaboradores de Cristo, llevando el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis al mundo entero, porque es el último mensaje de misericordia que hay que darle a la tierra. No hay tiempo. Somos embajadores con Cristo, colaboradores, somos sus amigos, somos sus utensilios, los instrumentos, llamémoslos como queramos, pero solo Cristo rogando a través de nosotros, porque nosotros cuando llevamos este mensaje no es nuestro. Este mensaje es el mensaje de Cristo, el mensaje del Apocalipsis. Libro que casi nadie quiere estudiar, que la gente hoy, el diablo se ha encargado de ocultar. Daniel y Apocalipsis, que son los dos libros más importantes para este tiempo, son los menos que se estudian. Entonces, las profecías que están aquí son para nosotros. Y un pueblo sin profecías, dice la Biblia, será disipado. La profecía es algo que nos alumbra en lugar oscuro. El profeta es como una antorcha que nos va guiando por el camino y necesitamos estudiar. Pues el tema que hoy ya lo anunció Raúl, dice que ¿por qué queréis perecer? Tristemente esa es la condición de la iglesia y de las personas hoy en día, de la gran mayoría. Voy a orar primero, antes de comenzar. Ustedes si quieren se pueden quedar, ya ustedes oraron, yo voy a orar. Gracias Padre Santo, que habita en la altura de los cielos. Le doy gracias Padre por esta oportunidad de estar aquí, en este púlpito sagrado. Perdóneme mis pecados. Ayúdeme Señor, porque yo no soy digno. Solamente a través de Cristo Jesús, por su mérito, es que podemos ser salvos y por los méritos de Él es que podemos acercarnos a usted. Solamente a través de Él, que nuestro sumo sacerdote, quien intercede ante usted. Por Él, por la justicia de Él, es que yo vengo aquí a traer su palabra, solamente por Él. Pido que la gente no me mire a mí, sino que lo mire a usted, que lo escuche a usted, que usted es el que va a hablar a través de su santa palabra y que la gente no me mire a mí, Señor, sino que lo mire a usted. Le doy las gracias, le pido que nos dé su Espíritu Santo para poder entender y que también derrame su Santo Espíritu en cualquier persona que escuche el mensaje, para que la persona pueda entender y puedan abrir los ojos espirituales que están cegados. Ábralo, Señor, porque esto es lo único que nos puede ayudar a entender la verdad, que nos dé su Santo Espíritu. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, es la necesidad más grande que tenemos, la del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda la verdad. Sin el Espíritu Santo no podemos entender nada. Por eso hay tantos ciegos espirituales, porque teniendo la palabra al frente, en la Biblia un escrito está, la rechazan. Entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, el tema no es del Espíritu Santo, pero me viene a la mente todo esto en este momento y por eso lo tengo que decir, ¿verdad? En Apocalipsis, en San Juan 14, sin el Espíritu Santo no podemos entender nada. Y sin Él estamos perdidos también. Y el tema de hoy se llama ¿por qué queréis perecer? Cuando Dios nos ha dado el don más grande,
que debemos pedir es el Espíritu Santo. Hoy hablamos de los dones espirituales. Lo estuvimos hablando esta mañana. Y Jesús dijo que nos iba a dar la promesa del Padre. Por eso le digo a los discípulos que se fueran y se prepararan y fueran al monte, al aposento alto a esperar la promesa del Padre. Nosotros venimos a la iglesia esperando la promesa del Padre, la promesa del don del derramamiento del Espíritu Santo, el segundo Pentecostés. Si nos quedamos en las casas visitando a los familiares y resulta que los hermanos están aquí reunidos y se derrama el Espíritu Santo en ese momento, ¿ustedes creen que en la casa lo van a recibir? No lo van a recibir. Dice el Espíritu de Profecía, hay un librito que se llama Preparación para la lluvia tardía. Dice que el Espíritu Santo se va a estar derramando sobre unos y sobre los otros ni siquiera se van a dar cuenta que los otros están recibiendo el Espíritu Santo. Porque también dentro de la misma iglesia van a haber personas que lo van a recibir y otros no lo van a recibir. ¿Por qué razón es eso? Por la falta de consagración, porque no hay consagración. Una verdadera conversión es necesaria, dice el Espíritu de Profecía y la Biblia también. Mire, San Juan 14:15, voy a empezar ahí. Dice, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador significa otro igual a él. Otro, esa palabra otro, alos, significa igual de la misma clase a él, para que esté con vosotros para siempre. Es una persona, se le dice él. Es el pronombre personal en tercera persona. Ustedes saben los pronombres personales, yo, tú, él. La tercera persona es él. Siempre se dice del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Se refiere a una persona. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo da testimonio a nuestras conciencias de la verdad. Él dice, este es el camino, anda por él. Cuando usted tiene una duda, un problema doctrinal, y mucha gente está mirando y a veces quieren estudiar la palabra de Dios, pero no saben a qué iglesia ir. Entonces, señores, tenemos la palabra de Dios. El mejor pastor es Jesucristo. Y la palabra de Dios, lo que está escrito es lo que Dios dice. Lo que Dios manda es lo que tenemos que seguir, no lo que dicen los hombres. Los líderes religiosos están llenos de falsos maestros, las iglesias, las diferentes denominaciones. ¿Cómo podemos comprobar que la verdad, cuál es la iglesia verdadera? Si va de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si la iglesia guarda lo que dice la Biblia. Y aquí Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, la iglesia verdadera va a guardar los mandamientos de Dios. Y dice que tiene el Espíritu Santo. La iglesia verdadera tiene que tener el Espíritu Santo también. No puede haber una iglesia verdadera sin el Espíritu Santo. ¿Cómo van a discernir las cosas espirituales? Y dice aquí, el que me ama, en el 23, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. También tiene al Padre. No descarta al Padre, como muchas personas están descartando al Padre Celestial y dicen que solamente Jesús, solo Jesús. Oh, solamente Jesús. Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo. O sea, son personas que están rechazando la verdad del Espíritu Santo, la verdad del Padre Celestial. Y hay personas que rechazan a Jesús, que es la otra verdad. Son tres, ahí hay tres verdades. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son verdad. ¿Qué más es verdad? ¿Qué más enseña la Biblia que es verdad? La palabra de Dios. San Juan 17:17. Estas son características que son básicas para saber cuál es la iglesia verdadera, dónde tenemos que estar y dónde podemos acudir para estudiar la palabra de Dios, dónde nos podemos juntar, con quiénes. Porque hoy hay muchos grupos y todos dicen tener la verdad. Bueno, si usted ve una iglesia que niega que Jesús es Dios,
como lo estudiamos esta mañana, la Biblia dice que Jesús es Dios en muchas partes. Por ejemplo, primera de Juan 5:20, lo leímos esta mañana. Y eso es muy importante. Si usted va a una iglesia que no sabe o que no entiende que Jesús es Dios y no lo aceptan, sálgase de ahí. No se quede ahí porque lo que le va a caer es condenación al final. Porque la salvación depende de Cristo Jesús, que lo aceptemos a Él como el Dios verdadero. Porque si no entendemos que Jesús es Dios, de nada vale que usted profese la religión que usted quiera, está perdido. Porque le va a estar pidiendo ¿a quién? A la Virgen. Al Padre Celestial y a la Virgen, y a Jesús lo sacan por un lado. Y la Virgen María muerta durmiendo en la tumba hasta que venga Jesús y la resucite. O sea, mucha gente tristemente está equivocada, los han engañado y ponen su confianza, su fe en otras cosas que no la tiene que poner, o otras personas que no la tienen que poner, y están perdidos porque no ponen su fe en el único que los puede salvar, que es Jesucristo. El único, porque Él fue el que murió en la cruz por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, yo le puse el tema, ¿por qué queréis perecer? Hay varias razones por las cuales la gente perece. Vamos a leer primero de Juan 5:20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Jesús es la vida eterna, el verdadero Dios. El Padre Celestial es Dios también, la otra persona, ¿verdad? Ahí van dos personas que forman la deidad. El Espíritu Santo es Dios, es la verdad, dice la Biblia. ¿Qué más es verdad? San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya iban 4 características de la iglesia verdadera. John 17:17. Ya vemos que van 4 verdades. ¿Qué otra cosa es verdad? Otro pilar de la fe que nos identifica cuál es la iglesia verdadera. Todos nosotros debemos saberlo de memoria. ¿Qué es verdad? La Biblia es la verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la verdad. Los 10 mandamientos son la verdad. Dice la Biblia que los mandamientos de Dios son la verdad. Voy a buscar aquí a ver si lo consigo. Salmo 119. Aquí, 151. Me salió sin yo sabérmelo de memoria. Esto es la palabra de Dios y Dios no se equivoca. Me lo puso ahí al frente. Sin yo buscármelo, sin sabérmelo de memoria. Iba a buscar otro versículo y me salió fue otro. 119, 151. Para aquellos que rechazan esta verdad. Porque mucha gente rechaza esta verdad y la gran mayoría lo hace. Es una manera de ir descartando las iglesias falsas, a los falsos maestros, a los falsos pastores, las denominaciones falsas. Porque mucha gente no sabe dónde ir hoy en día y la gente está temerosa, le da miedo, no saben. En el mundo están perdidos, pero también hay iglesias que se van a perder por rechazar la verdad. Y dice aquí: cercano estás tú, oh Jehová. ¿Y qué más dice? Y todos tus mandamientos son verdad. Aquí nos enseña que sus mandamientos son verdad. ¿Qué dice aquí el 126, Salmo 119, 106, 126, Psalm 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos y sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. O sea que sus mandamientos son verdad, que lo demás es mentira. Cuando alguien viene diciéndole a uno que ya la ley de Dios era para los judíos, era para los israelitas. Empezamos con Romanos 2, 11. ¿Qué dice ahí en Romanos 2, 11? Romans 2, 11, 6. Que Dios no hace acepción de personas.
Cuando Dios dio sus mandamientos, los dio para toda la humanidad. No se las dio solo a los israelitas, ni a los judíos, porque sería un Dios racista que dice, bueno, esto era solo para los judíos, ya ustedes ahora pueden vivir como ustedes quieren su vida desenfrenada, violando los mandamientos que yo le di a los israelitas. ¿Qué clase de Dios puede ser ese que a los israelitas les prohibió matar, mentir, codiciar, robar, faltarle respeto a los padres, tener otros dioses, tener imágenes, esculturas, y no blasfemar su nombre, no usar su nombre en vano, y guardar el santo sábado? Y entonces los gentiles, como muchos hoy pretenden enseñar y decir y enseñan, decir que ya eso no, que ya ahora eso estamos en el nuevo pacto y ya eso no hay que guardarlo. Estuvimos mencionando lo del viejo pacto, lo del nuevo pacto ahora temprano. ¿Qué es eso del nuevo pacto y el viejo pacto? Es lo mismo. Cuando Dios le dio sus mandamientos al hombre, se los dio desde el principio de la creación. Adán y Eva ya los conocían, lo tenían en la mente. Fíjense, la definición de lo que es pecado es muy fácil. Podemos saber cuándo comenzó el pecado porque la Biblia nos dice qué es pecado. Primera de Juan 3:4. First John 3 verse 4. What is the definition of sin? Pecado es la violación a la ley de Dios. Cualquiera que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la violación a la ley, a los 10 mandamientos. Si usted robó, usted pecó. Si mintió, pecó. Levantó un falso testimonio en contra del prójimo. Esas mentiras elaboradas, que usted lo piensa y maquina antes para ver cómo engaña. El engaño, la mentira. A veces nosotros decimos cosas que vamos a hacer algo y uno no la hace. No fue que usted hizo una mentira, fue que usted dijo algo sin haberlo planeado. No es una mentira. Una mentira, a la mentira que se refiere el mandamiento, dice: no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo, no calumniarás, ¿verdad? No levantarás falso testimonio. Es cuando usted dice algo elaboradamente en su mente, planificado, con alevosía, como dicen aquí, para engañar. Eso es una mentira. Pero nosotros a veces hablamos y nuestra lengua no la controlamos. Y no es que usted esté mintiendo, sino que a usted se le salen las palabras porque habla mucho, hablamos mucho. Y decimos: mañana nos vemos, y no nos vemos mañana. Mañana te llamo, y mañana yo no lo llamo. ¿Sí me entiende? Te llamo más tarde, y no lo llamo más tarde. ¿Entienden? No es que esté mintiendo, es que usted no está pensando lo que usted verdaderamente va a hacer. Está hablando por hablar, porque no puede controlar la lengua. Hay que aprender a controlar la lengua y no prometer más, no prometer algo si no lo va a hacer, porque ahí sí se vuelve una mentira. Cuando usted promete que va a hacer algo, tiene que cumplirlo. La palabra de Dios, la palabra tiene poder. Y si usted promete, tiene que cumplirlo, porque eso está registrado en el libro del cielo y aquí en la tierra con los hombres. La palabra tiene poder, aunque usted no lo tenga en un contrato escrito. Para Dios, todo lo que uno dice es importante. Todo lo que uno escribe, lo que uno dice, lo que uno piensa, inclusive Dios lo toma en cuenta para el día del juicio. Dios va a hacer un juicio y nos va a juzgar a cada uno por nuestras obras. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida, Dios lo va a tomar en cuenta para darnos o la salvación o para quitar el nombre del libro de la vida. De eso se trata el juicio de Dios. Cada uno va a ir ante el tribunal de Cristo. Cristo guardó la ley de Dios perfectamente. No pecó, jamás. Pero también Jesús dijo en Mateo 5:17, Mateo 5:17, Jesús dijo, Matthew 5:17 and 18, hablando de Jesús y la ley, porque el problema hoy con la gran mayoría de las iglesias es la ley de Dios. Por eso yo toco ese punto. Es un tema de salvación. El más importante hoy en día, aparte del Espíritu Santo, que ya lo mencioné, sin el Espíritu Santo no podemos entender la verdad. Sin el Espíritu Santo no puede haber convicción de pecado. Yo dije ya y lo leímos,
que el pecado, primera de Juan 3:4, es la transgresión a la ley de Dios. Entonces está el pecado imperdonable, que es cuando nosotros rechazamos el Espíritu Santo o hablamos en contra de Él. El Espíritu Santo nos está enseñando qué es pecado. ¿Qué es? Mira, no robes, es pecado. No mientas, es pecado. No codicies, la codicia, la envidia por el vecino, la envidia de lo que tiene el otro. O que porque tú no tienes dinero, entonces tú estás mirando mal a aquel que tiene. Eso se da mucho en el comunismo. Los comunistas, los socialistas. Hablando un poco de lo que está pasando a nivel mundial. La codicia de los políticos. Esa codicia de que quieren tener más y más y más y más, y de los empresarios que quieren tener más y más y más, y oprimen a la gente y los explotan. Entonces tú no piensas en tu prójimo, tú no piensas en los demás. Cuando tú tienes algo, puedes ayudar a los demás. Cuando tú tienes la manera de ayudar, ayuda, porque si no, se vuelve codicia. Entonces Dios va a juzgar a la gente que teniendo la oportunidad de ayudar, no lo hace. ¿Ah? El comunismo es una codicia, solamente el dinero es para ellos y toda la mayoría que vive en pobreza. Y ellos predican del socialismo, de que todo es igual y que todos sean iguales, pero en realidad a la práctica ellos son los que viven en opulencia, en riquezas, se elevan por encima de los demás y ellos no les importa el dolor ajeno, ni que la gente se muera de hambre, ni por las necesidades que tienen. Eso es lo que estamos viviendo en los países que están llenos de dictadores, del comunismo y del socialismo. Eso, pobreza y falta de libertad, no le dan libertad a la gente de ningún tipo, no se pueden expresar, no hay libertad de prensa, no hay libertad de ningún tipo. Así que yo le doy gracias a Dios por este país, por Estados Unidos, porque todavía existe la libertad de expresión y la libertad religiosa. Podemos adorar a Dios de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia, que no es controlado, pero va a llegar el momento donde Estados Unidos también va a actuar como los dictadores, cuando vengan a hacerse leyes en contra de lo que dice la ley de Dios. ¿Cuáles son esas leyes? Esa la vamos a hablar más tarde. Dios tiene una ley aquí, que la estamos estudiando, que la gran mayoría de las iglesias la rechazan, y es precisamente por un mandamiento. Ya hablamos de que el Espíritu Santo trata de convencernos de que hay que guardar la ley de Dios, que hay que obedecer. El que ama a Dios le va a obedecer. Hay dos grupos de cristianos. Por eso el tema se llama ¿por qué queréis perecer? Si nosotros decimos que queremos la salvación, que queremos ir para el cielo, si venimos a la iglesia y a la hora pequeñita, como dice la gente, a la chiquitica, no queremos guardar los mandamientos de Dios, no le queremos obedecer. Dios dice en Éxodo 20, voy a ir ahí porque ahí es donde Dios lo escribió con su propio dedo. Ya esto lo sabía Adán y lo sabía Eva. Dios, Jesucristo mismo lo creó. El séptimo día, el sábado, lo bendijo y lo santificó en la creación. Génesis 2, 1, 2 y 3. Jesús hizo todas las cosas por medio de Él. Fueron creadas todas las cosas por medio de Él y para Él, dice la Biblia. Fue Él, por eso la Biblia dice que Él es el Señor del sábado. San Marcos 2, 28. Cuando nosotros vemos que Él es el Señor del sábado, y Jesús dice en San Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El sábado me recuerda a Jesús y me dice que Él es el creador y que fue el que me creó a mí, porque fuimos hechos por sus manos. Nos hizo del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en nuestras narices, nos dio su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo también estaba ahí en la creación. Estaba el Padre Celestial junto con Jesús, la deidad completa, Elohim, trabajando para hacer ser humano y para guiarnos y estar en comunión los tres junto con nosotros. Entonces el sábado es un día de santa comunión con Dios, con la deidad, y nos lleva a la adoración verdadera. Ese es el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adorad al Creador. ¿Cómo lo vamos a adorar? Como Dios manda, en el día que Él estableció desde el principio de la creación, en su santo sábado. No en el domingo, que fue un día que puso la Iglesia Católica Romana,
que lo hizo el sistema que ya la Biblia declaraba en la profecía, que iba a intentar cambiar la ley de Dios. Mucha gente dice que por qué nosotros decimos que la marca de la bestia es el domingo. La bestia significa un poder político religioso. Vamos a Daniel. ¿Y quién fue el que puso ese día falso en sustitución del día sábado? Porque si estamos hablando de la verdad, también tenemos que hablar de la mentira. Ya dijimos que la ley de Dios es la verdad, pero la gran mayoría de las iglesias guardan el domingo. Si yo digo, si la Biblia dice que la ley es la verdad, que la Biblia es la verdad, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son la verdad. Por eso yo me hago la pregunta, ¿por qué queréis perecer? La Biblia dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Si yo digo que yo amo a Jesús, que amo al Espíritu Santo, los que dicen que tienen el don de lengua, pero entonces no quieren obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es eso? Eso se llama hipocresía, mentira. Eso se llama orgullo. Satanás es el padre de la mentira, el padre del orgullo, porque tiene el brazo que no lo quiere dar a doblar. Cuando una persona ve tantas evidencias y lo ve aquí, el arca del pacto, donde se pusieron los 10 mandamientos, se llama el arca del testimonio. Los 10 mandamientos son el testimonio viviente. Jesucristo mismo tiene esa ley grabada en su corazón. Los 10 mandamientos son el testimonio de Jesús. Mira, Salmo 40, versículos 7 y 8, antes de leer Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo voy a leer Salmo 40, versículos 7 y 8, que es muy bonito ese versículo. Es la voluntad de Dios. Lo que Jesús vino a hacer fue la voluntad de su Padre. Y el Salmo 40, versículo 8, hoy mucha gente tiene los cuadros, los católicos más que todo, tienen un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo lo tuve por muchos años. Cuando estaba en la iglesia católica, le doy gracias a Dios que me sacó de ahí. Porque me abrió los ojos cuando leí los 10 mandamientos que Dios prohíbe las imágenes, y los cuadros, y las esculturas, y todo eso. Y lo boté a la basura. Toda esa idolatría la boté porque lo que trae es maldición a la vida de uno. Maldición tras maldición. Son unas cadenas que usted no las puede ver, pero son las cadenas de Satanás. Satanás trae esas cadenas agarradito a cada uno con diferentes tipos de ídolos. No solamente las imágenes y los cuadros y las esculturas. A veces hay personas que el ídolo de ellos no es un cuadro ni una escultura, sino la música mundana, las canciones mundanas, la música del mundo con letra cristiana. Esos son ídolos, porque la música de Dios tiene que ser diferente a la música del mundo. Yo no puedo traer merengue a la iglesia con letra cristiana. Ay, mira esa música cristiana tan hermosa. Y usted está escuchando el himno cristiano y con los piecitos le provoca bailar la musiquita del merengue, o la salsa, o un reggaetón. ¿Qué clase de adoración es esa? Si estamos hablando de que la adoración a Cristo tiene que ser la adoración que Él pide. Si hablamos de que el camino estrecho es camino, que el camino ancho es camino de perdición y el camino estrecho es muy poco lo que lo consiguen, lo que lo encuentran. Que tenemos que ser sacrificio vivo, como lo leímos esta mañana en la escuela sabática. No todo el mundo está dispuesto a hacer el sacrificio. Si Dios dice que el alcohol no es bueno no es de sabio tomar, ¿cómo un cristiano se atreve a decir que se puede tomar una copa de vino con el alcohol? O que el alcohol, hay una religión que dice que el alcohol es un alimento, que el alcohol tiene caloría y por eso es un alimento. Los testigos, ellos enseñan eso. Tengo que decirlo porque así la gente no se vaya a meter en una iglesia que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo decir que yo me puedo comer puerco, los mariscos, porque Dios los limpió? Cuando Pedro dice, no Señor, porque nunca he comido nada inmundo, y porque la Biblia dice que esos son animales inmundos, Dios dice que no se deben de comer. Entonces, ¿cómo yo voy a ir en contra de lo que Dios dice? Es muy difícil entrar en una iglesia que guarda las leyes de la salud, como la iglesia adventista del séptimo día, que Dios le ha dado este mensaje de salud, pero usted va a entrar en la iglesia verdadera. El problema es si todos estarán dispuestos todos a hacer el sacrificio vivo que Dios quiere. No todo el mundo lo quiere hacer, inclusive ya adventistas que estamos aquí en esta iglesia, tenemos años y años y años, y no todos quieren dejar de comer carne, no todos quieren dejar de comer pollo,
No todos quieren dejar el café cuando Dios dice que es pecado a través del espíritu de profecía, porque eso le hace daño al cerebro. Y el café te afecta los nervios, te afecta el sistema nervioso, te da acidez estomacal, te da gases, te puede causar úlceras, te cambia el nivel de acidez en la sangre, te lo pone ácido y después viene el cáncer, viene la diabetes y todas las enfermedades que pueden venir porque la sangre tiene un pH que está ácido. La soda, los refrescos, el azúcar blanca que te hace daño. ¿Cuánto no le gusta el azúcar blanca? Cositas así son detalles. ¿Ah? El queso. El queso es leche, viene de productos lácteos. Entonces hay que ir eliminando eso para ir teniendo una mejor salud. Yo estoy pasado de peso. Lo reconozco aquí porque ustedes no están ciegos y me están viendo. Pero Dios está haciendo una obra que es paulatina. No es que todos hacemos los mismos cambios en el mismo día. Hay gente que se le hace más difícil dejar el queso que la mantequilla, hay otro que es más fácil dejar la mantequilla que el queso, etc. Dios va a trabajar en cada uno de acuerdo en el orden, o sea que esa persona está preparada para hacerlo. No es en el tiempo de los demás, es en el tiempo de Dios, cuando Dios nos hace un llamado a todos a cambiar, pero el Espíritu Santo es el único que convence. Ese es el punto. Pero sí, todos tenemos que reconocer cuando hay algo que está equivocado que estamos haciendo, sí lo tenemos que reconocer. ¿Cuál es el problema del enfermo, un alcohólico? Yo era alcohólico porque yo tomaba todo el tiempo, casi todos los días, y le doy gracias a Dios que Dios me sacó de ahí. ¿Sabe cuál es el problema de los alcohólicos? Y del que fuma, y del que bebe, y el que consume droga. Hay ahorita la gente consumiendo marihuana por todos lados, y dicen que es buena, porque para los que son hyper los tranquiliza. Imagínate, yo voy a tener que fumar marihuana, porque yo soy muy activo. Yo soy muy activo y yo me hablo mucho y me muevo. Entonces ahora voy a tener que consumir marihuana para tranquilizarme. Esa ahora entonces es la nota, como dicen ahora. El alcohol, el borracho, no quiere reconocer que el alcohol es malo, que el alcohol le hace daño. Y igualmente el que fuma no quiere reconocer que el cigarro da cáncer en los pulmones, en la garganta, no quiere reconocer que le puede faltar el oxígeno, que le puede salir un cáncer en todo el cuerpo. Pobre, son personas que están engañadas. Y me da mucha pena porque yo tengo familia que fuman, que beben, son mi familia de directa. Y yo tomé también y yo sé lo que es eso. Y le doy gracias a Dios, por eso yo soy muy agradecido a Dios y siempre le voy a dar gracias que me sacó de ahí, de esa esclavitud en donde yo estaba preso del enemigo, porque el enemigo es el que lo pone preso a uno. Entonces, pero yo reconocí que estaba mal el alcohol, que el alcohol era malo y que el alcohol me estaba haciendo daño, que yo tenía que dejarlo, yo lo reconocí, pero no lo había tomado la decisión, hasta que gracias a Dios, Dios me tocó en mi corazón y en ese día de esa barra, en un momentico, en 3 minutos, me mostró todos los demonios que estaban en esa barra con la gente. Cuando la gente estaba tomando, se transformaban las caras de esas personas diabólicas y al lado había una figura como de una persona transparente, una al lado de cada persona, tratando como de meterse dentro de ella, eran demonios, y yo le pedí perdón a Dios y le di gracias por abrirme los ojos espirituales, que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo el colirio espiritual para ver la verdad, pudiéramos ver las verdades que no vemos ahorita. Hay muchos ciegos que tienen sus ojos, pero que no ven, porque están borrachos. Espiritualmente hablando, están borrachos y no reconocen lo que es verdad, porque están ciegos. Los han adoctrinado, han ido a tantas iglesias donde le han dicho que la ley de Dios ya no hay que obedecerla, pero cuando usted viene a los 10 mandamientos y viene aquí, y es lo que me pasó a mí cuando yo llegué por primera vez aquí a la iglesia adventista, a un grupo pequeño, no llegué a la conferencia, era un grupito de sostén propio, no es que ellos sean mejores que los otros, pero tenían y predicaban la verdad presente, el mensaje que Dios manda a presentar. Miren, Éxodo 20, del 1 al 17 están los 10 mandamientos. Y cuando yo leí el segundo mandamiento, en Éxodo 20, 4, ese fue el primero que a mí me abrió los ojos. ¿Por qué razón?
porque yo entiendo que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Y si Dios lo dice y lo escribe, la importancia que tiene que tener es mucha, porque Dios no le dio ese trabajo a ningún otro profeta, ni Moisés, no es la ley de Moisés, porque las iglesias cristianas ahorita la mayoría rechazan la ley de Dios y dicen que es la ley de Moisés. Pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es la ley de Jehová, la ley escrita por su propio dedo. Cristo fue el mismo el que se la entregó a Moisés en el monte de Sinaí, el ángel del pacto. Los 10 mandamientos son el pacto que Dios hizo no solo con Israel, como están enseñando la gran mayoría de las iglesias, sino con el pueblo de Dios, porque Israel representa el pueblo de Dios. Y dice la Biblia en Gálatas 3:28 que ya no hay judíos ni gentiles, dice ni griegos, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si están revestidos de Cristo, entonces son simiente de Abraham, y hijos según la promesa, herederos según la promesa, Gálatas 3:28 y 29. Entonces nosotros nos revestimos de Cristo, tenemos toda la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Él, que es el patriarca, que él era gentil, él no era judío, él no era israelita. Abraham guardó los mandamientos de Dios, todas sus leyes. ¿Cuál es Judá y cuál es Israel? ¿Ah? ¿Cuál es Judá y cuál es Israel? Judá e Israel son hebreos todos, las mismas tribus. Son de las 12 tribus. Judá es la tribu del sur y Samaria era la tribu del norte. Ellas se dividieron cuando vino Salomón, ¿verdad? Cuando Salomón empezó, en el tiempo de Salomón se dividieron y quedó una en el norte y la otra en el sur. Pero la tribu de Judá era de donde iba a venir Jesús, el Mesías, el león de la tribu de Judá. Pero los judíos no tienen nada especial. Ni los israelitas tienen nada especial, ni son mejores que nadie. Todos somos iguales. Ahí es donde está el asunto. El problema de hoy es que la gran mayoría de los cristianos ponen a los israelitas aquí o aquí abajo, donde sea, arriba o abajo, y dicen, eso no era para nosotros, eso era para los israelitas. Ahora nosotros somos los gentiles. La Biblia no habla de que nosotros somos gentiles si creemos en Jesús. Se unen los dos. El que acepte a Cristo pertenece al pueblo de Dios. Los israelitas que están allá en Palestina no aceptan a Jesús. ¿Son ellos el pueblo de Dios? No lo son. ¿Por qué razón? Porque no han aceptado a Jesús. Y sin Jesús no hay salvación. ¿Qué leímos al principio? Que te conozcan a ti, al único, al verdadero, a Jesucristo, el Dios verdadero. Y dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida. Los israelitas que están en Palestina, que tienen la raza que viene del Israel literal, van a tener salvación ahorita si no aceptan a Cristo. No la tienen. La única manera para tener la salvación es aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Y no termina ahí, porque ese es el medio evangelio. Lo hablamos esta mañana. El evangelio tiene dos partes, ¿ok? Cristo Jesús, ¿y qué más? Y la ley de Dios. Hay que obedecer a Dios porque la fe sin obras es muerta. Yo puedo decir que yo creo en Cristo, pero si no le obedezco, si no guardo los mandamientos de Dios, no estoy demostrando que tengo a Cristo en mi corazón. Yo le dije a ustedes que yo tenía los cuadros del Sagrado Corazón y que esos cuadros toda mi vida lo tenía. Y yo consideraba cuando estaba en la iglesia católica que había que guardar los 10 mandamientos. Porque es lo que yo, en mi mente el Espíritu Santo me ponía que había que guardar los 10 mandamientos. La sorpresa fue cuando lo leí de la Biblia. Ahí fue donde fue mi sorpresa. Que yo vi que Dios prohibía las imágenes, las esculturas. Y ahí le pedí perdón a Dios y saqué todo eso de mi casa. Mi mamá, mi hermana, botamos todos los cuadros, todo eso. Porque era una maldición y Dios lo prohíbe. Y la segunda sorpresa que yo vi, que Dios me abrió los ojos, porque no fue que nadie me lo mostró, fue que yo lo leí y lo miré. Dice el cuarto mandamiento, Éxodo 28, en adelante, dice algo que todos los adventistas sabemos, pero que sin embargo muchos no lo ponen en práctica. Algo que está a la vista de cada uno de nosotros, pero no
lo tenemos aquí en el corazón. Como ese cuadro falso del Sagrado Corazón de Jesús. El que dice que tiene a Cristo adentro, en su mente, tiene que tener la ley en el corazón también, igualito. Pero mental, es un Cristo aquí. No es en la pared, es aquí en la mente de uno, y en el corazón tienen que estar los 10 mandamientos, igual que Cristo los tenía. Cristo tenía en su corazón los 10 mandamientos de su Padre. Y nosotros los hombres, los hijos de Dios, los hijos del Padre Celestial, que tenemos a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a tener también la ley guardada en nuestro corazón. Mire lo que dice aquí. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿Qué significa santificar? Sí, es holy, pero what is the meaning of holy? Santificar, vamos a entender qué es santificar. Apartar, como los vasos santos del templo. Exacto. Es para un uso sagrado, para dedicárselo a Dios, significa eso. No es para nosotros, para irnos a visitar a nuestras familias, para irnos a visitar a buscar un hermano que llegó de viaje, porque está en el aeropuerto, para ir porque mi hijo se va a graduar y tengo que ir a la universidad. El sábado, que Dios me conoce, Dios conoce mi corazón, que Dios no me puede juzgar por eso. O que yo tengo que trabajar el sábado porque si no me van a botar de mi trabajo, y Dios sabe, como me encontré un muchacho en el gimnasio donde yo voy, yo le estaba hablando a un venezolano, lo del sábado. Y entonces él me dijo, bueno, que Dios me perdone, porque yo tengo que alimentar a mi familia primero. Y me empezó a cuestionar, ¿y tú trabajas el sábado? ¿Y tú no trabajas el sábado? No, yo le doy gracias a Dios que no estoy trabajando y que no trabajo. Y ni voy a trabajar el sábado, digo yo. Entonces, yo tengo como 15 años, le doy gracias a Dios que desde que conocí esta verdad, yo no le puse un pero a Dios. Nada, desde el primer día Dios dice, acuérdate de guardar el día del sábado para santificarlo. Inmediatamente eso me entró aquí y aquí. Gloria a Dios le doy yo. Bendito sea Dios que me tocó mi corazón. Porque no le puse un pero. Los ojos se me abrieron así, los oídos se me abrieron así, el corazón se me abrió así que me palpitaba, el corazón me explotaba, temblando, estaba caliente por todos lados, las orejas rojas, no veía a nadie en esa iglesia. A mí se me desapareció todo el mundo en esa iglesia. El Espíritu Santo estaba trabajando en mi mente y en mi corazón. Lo mismo que hizo con Pablo. Pablo quedó ciego, vio una luz brillante que le decía, ¿por qué me persigue? ¿Y quién eres, Señor? Jesucristo, hablándole al corazón. Dios nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón. A veces no tiene la misma experiencia que tuve yo o la que tuvo Pablo, pero Dios nos habla de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Tal vez en este momento, a través de mí, hay personas que van a escuchar y van a entender qué es lo que Dios dice. No lo que digo yo, lo que dice Dios. Y mira que dice aquí, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y hay Biblias que dicen del día de reposo. Y le ponen un asterisco o una letrica chiquitica o un número pequeñito y uno mira más abajo. Aquí equivale a sábado. No hay pecado ni hay nada malo de decir de una vez acuérdate de guardar el día del sábado. Porque hay Biblias también que lo dicen y porque no estamos alterando nada. Es la verdad. No tiene problema. Mucha gente le da como miedo decir, oh, acuérdate de una vez de guardar el día del sábado. Ahí lo dice. Lo que pasa es que muchos le ponen reposo, que significa descanso. El sábado viene de la palabra Shabbat, que significa descanso. La traducción sábado viene de Shabbat, en hebreo, descanso, y de Sabatón, que en griego significa también descanso. Es la misma traducción en español. Hay unas Biblias que no prefirieron poner sábado, sino que le pusieron reposo. O sea, significa descanso. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que tenemos 6 días para trabajar en los trabajos seculares, regulares que nosotros hacemos para nuestro mantenimiento, para obtener dinero, para poder pagar los gastos de la casa, la comida, etcétera. Para limpiar la casa, para lavar la ropa, planchar, cocinar, prepararnos para que ya el sábado no tengamos que estar cocinando, ni lavando la casa, ni planchando, ni lavando ropa, ni yendo al supermercado, nada. El viernes en la tarde, al oscurecer, comienza el sábado al oscurecer y termina al otro día al oscurecer. El Shabbat o el sábado se guarda de puesta del sol a puesta del sol
y no se debe de cocinar en el sábado, no se debe estar haciendo las obras regulares, ni siquiera limpiar, porque se supone que ya el viernes ya usted haya limpiado la casa. Yo me imagino que las mujeres deben ser las más felices en guardar el sábado, porque las mujeres trabajan en la casa mucho más que los hombres. Una mujer que tiene que estar lavando ropa todo el tiempo, limpiando la casa, cocinando, y que tenga un día sábado tranquilita, descansando, adorando a Dios, mirando un estudio bíblico, compartiendo con los hermanos. Mira, esa persona descansa de verdad, tiene paz en el corazón, tiene una comunión con Dios directa, no está afanada en el que hacer, en el que yo tengo que hacer esto y hago aquello. ¿Qué reposo puede tener una persona que está metida dentro de sus labores diarias o trabajando o que tiene un afán en su vida, hablando de negocio, de política, de deporte, un día sábado, cuando Dios manda que no podemos hablar nuestras propias palabras? Entonces, el que experimenta el sábado, como nosotros, le damos gracias a Dios, que hemos visto la delicia que hay en guardar el sábado, porque nuestra mente está tranquila. Hay paz en el corazón, no hay afán, no hay estrés, no tenemos que tener preocupaciones de que si, qué voy a hacer mañana, el lunes, que no tengo trabajo, que no tengo esto, que no tengo aquello, quejándose. Nada de eso puede estar en la mente de nosotros, porque Dios dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice que si guardamos los mandamientos de Dios, ¿quién diera? Deuteronomio 5:29, que me temieran y guardasen todos mis mandamientos todos los días para que les fuese bien a ellos para siempre. Imagínense eso, la prosperidad que muchas iglesias están buscando, creyendo que la van a tener por el dinero. Dios nos dice, si guardas mis mandamientos, vas a tener prosperidad todos los días, porque Dios nos prospera. Y aquella gente que también piensa que ya los diezmos no hay que darlos, ni las ofrendas hay que darlas, también eso es una ley de Dios, y el que no da los diezmos y la ofrenda le está robando a Dios parte de los 10 mandamientos, y la maldición es lo que les cae también. Tristemente, mucha gente no entiende esos principios. Le roban a Dios, y el que viola el sábado, le está robando a Dios también el tiempo, porque el sábado le pertenece a Él. Tanto el sábado como los diezmos es un principio que demuestra cuál es el amor que nosotros le tenemos a Dios. Porque si yo digo que amo a Dios con todo mi corazón, la gran mayoría dice que los mandamientos fueron clavados en la cruz cuando se le habla del sábado, pero los otros 9 lo aceptan. Eso se llama hipocresía. Los fariseos hipócritas de este tiempo son los que niegan la ley de Dios cuando se les menciona el sábado. Los fariseos del tiempo de Jesús querían guardar el sábado, hicieron una carga del sábado que ya casi nadie la podía guardar, y cuando Jesús empezó a sanar enfermos en sábado, lo acusaban de que estaba violando el sábado. Y Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo aún trabajo. Si a alguno de ustedes se le cae un animalito en un hueco un sábado, no lo van a sacar porque es sábado. Y les dijo hipócritas a ellos. Y Jesús dijo, es lícito hacer bien en sábado. O sea, es permitido, no hay problema. Los sacerdotes que David comió de los panes del sacerdote en sábado y no le fue contado como pecado. ¿Por qué razón? Porque lo que tenía era hambre. Y el sacerdote vino y le dio los panes esos viejos que ya habían que cambiarlos con autorización de Dios, ¿verdad? Porque son hombres que ven que estaba bien, en el espíritu de Dios le demuestra que estaba bien ayudar a David en ese momento porque tenía hambre. Lo mismo que los discípulos. Los discípulos cuando pasaron con Jesús por el campo, que agarraron algunas espigas para comer porque tenían hambre. Entonces los van a acusar de que ellos violaron el sábado porque agarraron espigas, porque tenían hambre en ese momento. Ellos no estaban trabajando. La Biblia dice que se podía coger las espigas en el sábado, pero no se podía trillar el campo. Entonces hay que leer el Antiguo también para entender. Mucha gente usan esos versículos para tergiversar, para torcer la Escritura y decir que Jesús y los discípulos violaron el sábado. ¿Saben qué? Que los judíos mataron a Jesús por 2 razones. San Juan 5:18. Y no vayan a irse de Éxodo 20 todavía, porque ahí vamos a terminar ahorita. San Juan 5:18. Esta es la razón por la cual los judíos, los fariseos,
llevaron a Cristo a la muerte y lo crucificaron, junto con los romanos, porque Roma lo mató, ¿verdad? Los romanos, la iglesia romana, o sea, los líderes romanos, no voy a decir que fueron la iglesia, los líderes lo mataron, igual que los líderes judíos, ¿verdad? Entonces San Juan 5, 18. San Juan 5, 18. La razón por la cual mataron a Jesús. Esto es muy importante, esto nos lo tenemos que saber de memoria también. Porque tenemos que entender por qué mataron a Jesús. Y de esa manera sabemos lo injusto que es la gente cuando habla. Miren lo que dice aquí. En el 17, vamos a leer el 17. O en el 16. Vamos a empezar del 16, perdón. San Juan 5, 16 al 18. Miren, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué razón lo procuraban matar? Porque hacía estas cosas en el día de reposo, en el día de sábado. ¿Qué era lo que él hacía? Él había sanado a un hombre, al paralítico, al que le dijo, toma tu lecho y anda. En el 11 lo dice. Entonces los judíos estaban juzgando a Jesús de que él estaba violando el mandamiento de Dios. Y mira lo que dice aquí. Jesús le respondió en el 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso está en rojo, eso lo dijo Jesús. ¿Sería que Jesús estaba trabajando en el sábado en un trabajo regular, por dinero, trabajando la carpintería, que era lo que él hacía, que esa era su profesión? ¿Sería que Jesús estaba violando el mandamiento de su Padre? No. ¿Qué tipo de trabajo estaba haciendo? Un trabajo espiritual, de sanidad. Lo mismo que hacían los sacerdotes en el templo. Los sacerdotes servían 7 días a la semana en el templo. No andaban de ocioso. Estaban trabajando, pero en las cosas espirituales, sacrificando los animales para la obra de Dios. Como nosotros venimos aquí los sábados, tenemos que acomodar el templo, arreglar todo, preparar todo para que cuando la gente llegue y después uno se va, también tiene que arreglar todo para darle el servicio a Dios, porque Dios instituyó eso como parte del servicio. Entonces, mi Padre trabaja y yo hago un trabajo. ¿Será que Dios está en el cielo trabajando por dinero, haciendo algo para poder sobrevivir? Se está refiriendo a un trabajo espiritual. ¿Entiendes? Nosotros, los que trabajamos en la obra de Dios, trabajamos el sábado igual que Jesús, igual que nuestro Padre Celestial, igual que el Espíritu Santo trabaja para salvar almas. La obra de la salvación de las almas es un trabajo espiritual. Entonces, dice el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, decían ellos, eso es lo que decían ellos, que quebrantaba el día de reposo. Si hubiese quebrantado Jesús el día de reposo, el sábado, ¿qué hubiese pasado? Hubiese pecado. La Biblia dice que él no pecó, que él guardó los mandamientos de su Padre, que él dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Pasarán los cielos y la tierra, pero ni una jota ni una tilde de la ley pasarán. O sea, que la ley es eterna, dijo él, y él no vino a abolirla, a eliminarla, sino a cumplirla, la guardó perfectamente. Si Jesús hubiese violado el sábado, hubiese pecado y ninguno de nosotros tuviera la oportunidad de la salvación, porque no hubiese podido pagar por nuestros pecados. Porque si él no es Dios, si él hubiese sido vencido por Satanás, eso es la demostración de que nadie puede guardar la ley de Dios. Pero Jesús demostró que sí se puede guardar la ley de Dios perfectamente, y él la guardó perfecta, siendo hombre, pero agarrado de la naturaleza divina. Tenía el Espíritu Santo con él. Es una enseñanza para nosotros, que nosotros sí podemos guardar la ley de Dios, porque hoy el mundo enseña que no la podemos guardar. Los pastores y las iglesias dicen que esa ley no se puede guardar. Por nuestras propias fuerzas no podemos, pero agarrado de Cristo, del Espíritu Santo, que es el representante de él, podemos vencer. Pero tenemos que tener fe. Esa fe es la que mueve a las obras. ¿Ves? Entonces mira lo que dice. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de sábado, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿era Jesús Dios o no era Jesús Dios? Era Dios, es Dios. Así que cuando la expresión el Hijo del Padre significa que Él es Dios. Y hoy hay muchos cristianos que no aceptan que Jesús es Dios. Están igual que los fariseos, que los judíos, acusando a Jesús en vano,
porque la Biblia dice que sí, Él era Dios. Y Jesús perdonaba pecados y solamente Dios puede perdonar pecados. Si Jesús perdonaba pecados es porque es Dios. Si Jesús no fuera Dios, fuera un blasfemo. Esos que dicen que Jesús no es Dios, sino que es el Hijo de Dios, le están diciendo a Jesús que es un blasfemo. Están insultando a Jesús y al Padre Celestial, porque la Biblia dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El que rechaza al Espíritu Santo, rechaza al Padre y al Hijo también. A los tres hay que aceptarlos. Y miren lo que dice Éxodo 20 para terminar, porque ya sé que es la hora ya. Vemos entonces que los judíos acusaron en falso de que Jesús violaba el sábado. Igualmente, a nosotros nos acusan hoy en falso de que muchos adventistas no guardan el sábado. Inclusive, dicen, pero si los policías trabajan en sábado, o si la persona que presta electricidad trabaja el sábado, o cualquier persona que trabaja en sábado, que nosotros lo estamos poniendo a trabajar el sábado. El mandamiento dice lo siguiente, miren. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. O sea, ya lo expliqué, ni tú, ¿qué dice aquí? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice el extranjero, eso nos da a entender que los mandamientos de Dios no solo eran para los israelitas, sino para todos, para los extranjeros también, que no son israelitas, que están dentro de tus puertas, lo que uno puede controlar. Si yo tengo una empresa y yo tengo 20 personas trabajando en esa empresa, si yo tengo un negocio y yo sé que el sábado es para Jehová, yo no voy a dejar las 20 personas que trabajan conmigo que abran el negocio en el sábado. ¿Por qué razón? Porque yo soy responsable, porque yo conozco la verdad. Y el mandamiento dice que nadie trabaje en tu casa. Mi casa no solamente es la casa donde yo vivo. Mi casa es todo lo que yo hago, el negocio que yo mantengo, el tipo de negocio en el que yo me meto. Entonces, si yo conozco una verdad y yo voy a dejar que otros la estén violando, y estando yo en la cabeza y que yo puedo impedirlo, porque yo le puedo, no se abre hoy sábado, no se abre el negocio el sábado, ustedes si quieren adorar a Dios, es el verdadero día de reposo, los invito a que vengan conmigo a la iglesia. Si ustedes no quieren obedecerle a Dios, vayan a hacer lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Entonces cada quien decide a quién le va a servir. Si quiere ir a trabajar porque usted piensa que Dios no lo puede mantener y darle lo necesario y que Dios no le puede dar un trabajo mejor, y usted quiere poner a su jefe por encima de Dios, aquí el mandamiento dice que el sábado es para Jehová, que nadie trabaje, los que están en su casa. Dice que la razón por la cual no se debe de trabajar, porque en 6 días hizo Jehová. ¿Quién es ese Jehová que hizo las cosas? Jesucristo mismo, se le conoce como Jehová. Jehová es el nombre sagrado de Dios. No es el nombre exacto en hebreo, pero es una aproximación. Jehová es como se le conoce en estas Biblias que se han traducido en español. La palabra correcta son las 4 letras sagradas en hebreo, que significa yo soy, el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy que se le presentó a Moisés ahí en el medio de la zarza y le dijo que fuera para liberar al pueblo de Egipto. Fue el mismo que hizo a Adán y a Eva, Jesucristo mismo, por sus manos. Imagínense eso. Dice así, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, Jesucristo mismo reposó en el 7º día. No está hablando de los 7 sábados judíos que pueden caer cualquier día, porque los judíos, Moisés, que Dios le dio a Moisés que escribiera, que cuando hubiese una luna nueva, contara 7 días, en los próximos 7 días va a ser una fiesta solemne para Jehová, me ofrecerás un carnerito y una comida y una bebida, y esa será la fiesta de las primicias, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la cabaña, la fiesta de las 7 fiestas judías. Entonces, esas fiestas caducaron, pero aquí no me está hablando de esa fiesta. Me está hablando del 7º día, que fue lo que Dios creó al principio, que no existían judíos ni israelitas. Es un mandamiento
que dice acuérdate, porque ya Dios lo había dado desde la creación, desde el principio. Entonces ahí dice, Jehová, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, el día de sábado, y lo santificó. O sea, la razón por la cual hay que guardar ese día, porque Él es el creador, porque Él es nuestro hacedor, porque lo amamos, por la lealtad, por la obediencia a Él. Cuando una gente guarda el otro día que es falso, en este caso hablando de la gran mayoría de los que guardan el domingo, no están dándole la honra y la gloria al Creador, a Jesucristo. Es como el sacrificio que hizo Caín y Abel. Dios requería un sacrificio de un animal para la ofrenda del pecado. La sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y Abel vino y ofreció lo que Dios le había pedido. Y entendía el plan de salvación, porque sabía que esos animales representaban a Cristo, que iba a venir el Mesías, iba a morir por ellos. Y ofreció los animalitos y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Pero cuando Caín vino, ofreció viandas, vegetales, porque él era labrador, y Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Hoy en día, y a él se le enseñó porque él tenía la misma educación. Entonces, hoy en día la gente es tan ciega espiritualmente que le quiere ofrecer a Dios lo que Dios no pide. Dios no pidió el domingo en ninguna parte. No va a encontrar un versículo bíblico que diga que hay que guardar el domingo porque Jesús resucitó el domingo, o porque es el día de la resurrección. Esa explicación de que hay que guardar el domingo porque Jesús resucitó el domingo, la explicación esa la da la Iglesia Católica Romana. Nadie más. Sí. También. Exacto, eso es algo bien correcto. Margaret me dice que el mundo quiere guardar el nacimiento de Jesús como que es el 25 de diciembre, cuando la Biblia no dice qué día resucitó, pero no quieren guardar el sábado que Dios manda. Lo mismo pasa con el sábado bíblico. La gente quiere guardar el día que Jesús resucitó, el domingo, el primer día de la semana, cuando la Biblia no lo manda a guardar, ni siquiera los discípulos lo guardaron. Dice 2 versículos que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana. Son 8 en total, pero ninguno dice que era el día santo de Jesús, de Jehová, que era santo de Dios, que era el día bendecido de Dios. No dice que estaban estudiando la palabra de Dios, que era el día de la lectura, sino uno, que estaban encerrados por miedo de los judíos. Y el otro, porque Pablo alargó un discurso hasta la medianoche, porque iba a salir muy temprano el primer día, por la mañana, iba a salir de viaje. Eso tiene su explicación, pero la gente agarra ese versículo para sacarlo de contexto y decir que ellos se reunían el primer día. No, ellos se reunían todos los días, dice la Biblia. Partían el pan todos los días, no solamente ese versículo. En Hechos habla de que ellos partían el pan de casa en casa todos los días, unánimes, y se reunían todos los días a estudiar. Pero no por eso le dedicaban el domingo a la resurrección de Cristo, eso no existe. Dedicaban el sábado santo a Dios, que le pertenece todo el día a Él, y no trabajaban ese día. El pecado es violar el sábado trabajando y no reconocer que ese es el verdadero día sagrado que hay que dedicarle a Dios. Porque si yo digo que el domingo, y lo trato el domingo como que si fuera algo santo, y mucha gente en los domingos, mira, no escriben, no te llaman, no quieren abrir los negocios de ellos el domingo, porque si son grupos de WhatsApp, que yo estoy en negocio por internet, no te ponen nada. El domingo no hacen reuniones de negocio en algunos de ellos, porque es domingo. Y comienzan el lunes, feliz semana, feliz primer día de la semana. Tienen invertidos los números. Si usted va a la Biblia dice que el domingo, Mateo 28:1, ¿qué día fue el día que resucitó Jesús? Mateo 28, y ya vamos a terminar ya, y discúlpeme rapidito, pero esto es bien importante. Mateo 28:1.
Es muy fácil sacar la cuenta cuál es el séptimo día y cuál es el primer día de la semana. La Biblia no se equivoca. Dios manda a guardar el séptimo día. Y la Biblia dice que día resucitó Jesús. Y todo el mundo sabe que Jesús resucitó un día domingo. Dice aquí Mateo 28. Pasado el día de reposo, o sea, el día de sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Ve? Y ahí vieron que la piedra estaba removida, que ya Jesús no estaba, vieron que Jesús había resucitado el primer día de la semana. Pero miren, ni María ni los discípulos guardaron el primer día de la semana. No estaban adorando en la iglesia el domingo. No lo tomaron, más bien guardaron fue el sábado, porque dice que reposaron conforme al mandamiento. Y después de eso, Jesús se le volvió a aparecer a los discípulos después, y ninguno de ellos creía que él había resucitado. No estaban guardando la resurrección. Ellos, la historia nos muestra que los discípulos se reunían el sábado. Pablo, la costumbre era reunirse todos los sábados conforme a su costumbre, a predicar a judíos y a gentiles. Y no solo a los judíos, como muchos quieren dar a entender. Ya sabemos que el domingo fue instituido por la Iglesia Católica, que fueron ellos los que lo cambiaron. Y la decisión, como dice el tema, ¿por qué queréis perecer? Si nosotros seguimos en el engaño y queremos seguir guardando los mandamientos de los hombres y queremos rechazar lo que dice la Biblia, el camino va a ser la perdición por el engaño, porque el engaño es lo que nos va a llevar o a la vida o a la muerte. Perdón, el engaño nos lleva a la muerte y la verdad nos lleva a la vida. Santifícalo en tu palabra es la verdad. El que come mis palabras cosechará ¿qué? Vida eterna, porque mis palabras son palabras de vida. Entonces, si usted no acepta lo que dice la palabra de Dios, está aceptando lo que dice el enemigo de las almas. Se está alimentando con la mentira, con el error. Por eso hay que salir de cualquier iglesia que esté guardando el falso día de reposo, que esté guardando falsas doctrinas, porque Dios le hace un llamado, igual que se lo hizo a Abraham, a salir de Babilonia, salir del error, de la mentira, de la confusión y no perecer, porque el que esté en esa iglesia, la Biblia nos dice en Apocalipsis 18:4, mire lo que le va a pasar a los que están en esa iglesia. Por eso el tema se llama ¿por qué queréis perecer? ¿Por qué queréis perecer? ¿A quién vas a escuchar más? ¿Al pastor de la iglesia tuya o a Jehová, a Dios, el que escribió los mandamientos, a Jesús mismo? Miren lo que dice Apocalipsis 18:4 para salir y terminar. Apocalipsis 18:4, menos mal que me comí la banana. Tengo dan ahí de banana. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De Babilonia. Todas las iglesias caídas, que están cayendo, que han caído en el error, en la mentira, en la falsa doctrina, que han rechazado al Hijo, que han rechazado el Espíritu Santo, que han rechazado la ley de Dios, que no quieren aceptar el Antiguo Testamento porque dicen que ya estamos en el Nuevo y lo antiguo ya no vale. Gente torciendo las Escrituras, que el pacto era para Israel, que el pacto no es para nosotros. Gente que rechaza lo que Dios manda. Eso es algo tan simple, ¿no? Babilonia es la confusión religiosa, viene de la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas, y por eso hoy vemos que hay tantas iglesias. Unas enseñan una cosa, las otras otra, y así ninguna de ellas se ponen de acuerdo. Pero todas tienen algo en común, que desobedecen a Dios, las que están en Babilonia. Dice así, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Dios tiene hijos en Babilonia, están presos en esos sistemas, para que no seáis partícipes de sus pecados. Pecado es la transgresión a la ley de Dios, y esas iglesias están en pecado, violando los mandamientos de Dios. Cada iglesia dominical está violando el sábado de Dios. Lo digo claramente, como lo dijo Juan el Bautista, que le dijo a Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu esposo, porque es adulterio. Como le dijo Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más, se lo dijo. Pablo,
Cuando ve a alguien, reprended el pecado para que los otros teman. Si no quieren estar en esa condición, sálgase de ahí. ¿A quién le gusta que le estén diciendo adúltero? O que le están diciendo idólatra. Usted no quiere que le digan idólatra, bote todas las imágenes, las esculturas, saque todo eso de su vida, encarrílese en lo que Dios manda y haga la voluntad de Dios y nadie le puede decir nada, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Y no es que nosotros estemos juzgando a nadie, estamos predicando el pecado, que es diferente, con amor, para que la gente entienda lo que es pecado y que Dios le está haciendo un llamado a salir de ahí. Es Dios el que lo hace, no somos nosotros. Dios nos manda a predicar. Entonces aquí dice, y oí otra voz del cielo, es Dios hablando, que decía, salid de ella, pueblo mío, su pueblo está preso en Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios tiene preparadas las 7 copas de la ira a todos los que estén en esas iglesias caídas, que están guardando la falsa doctrina, guardando fiestas paganas, como la Navidad, como el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día de los Muertos, el Día de los Santos, el Día de San Valentín, de los enamorados, el domingo, que es el Día del Sol, que están creyendo que se van a ir en el rapto secreto, cuando Jesús venga, que se los va a llevar antes y nadie se va a dar cuenta y van a pasar después 7 años de tribulación, que ellos no van a pasar por la tribulación. Esos que creen que la iglesia, que los muertos se van al cielo inmediatamente cuando mueren, si eran buenos, o se van al infierno si eran malos. Miren, hay muchos temas, pero lo voy a dejar hasta aquí ya, porque ya el tiempo se me pasó. Pero la intención de este tema es que usted escape por su vida, que salga de ese sistema falso religioso, que nos llame si usted quiere y necesita más información a través de Facebook, está el website, usted puede escribir, es el tercerelías.com, se puede conectar ahí, puede estudiar de ahí para que vaya preparándose. Y también, pues si gusta llamar Javier Gil, 407-515-0670 en Estados Unidos, 407-515-0670, si usted quiere saber más o si usted tiene dudas y quiere preguntar y estudiar, estamos abiertos para estudiar. Bueno, que Dios lo bendiga a todos. Y vamos a orar y a colocar después el último himno para retirarnos. Gracias a todos por la atención. Gracias, Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos. Señor, le damos gracias por este estudio. Muchas gracias, Padre, por hablar claro en su palabra, por demostrar a través de su palabra lo que es la verdad, que sus mandamientos son la verdad, que su santo sábado es la verdad, que la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la verdad, que tenemos un santuario en el cielo donde usted intercede por nuestros pecados y tenemos la oportunidad de arrepentimiento y que también usted nos puede convertir y transformar y nos da el poder para guardar su santa ley. Así que le pedimos que nos ayude a poder ser convertidos totalmente, que podamos reflejar el carácter suyo, para que cuando otras personas nos vean a nosotros, lo vean a usted reflejado en nosotros. Y le pedimos que bendiga los alimentos que vamos a consumir, bendiga a todos los que escucharon el programa, a los que nos van a escuchar después, que los bendiga a ellos y que ellos puedan ser mansos y humildes de corazón para aceptar su voluntad y empezar a poner por obra todos sus mandamientos. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El último himno para terminar va a ser en Jesucristo mártir de paz. 462. 462. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y gran tempestad, hallan las almas dulces olas,
grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que en la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Bueno, querido hermano, hasta las 6 de la tarde en la radio, las 12:20 AM en Kissimmee, Florida. Estaremos transmitiendo a través de Facebook. Que Dios lo bendiga. Se despide usted, su hermano en Cristo, Javier Gil, y con la iglesia y el ministerio de la escuela El Tercer Elías. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones.